fronteras, unidas de verdad. Porque no importa que estemos a miles de kilómetros de distancia, nuestras risas y complicidades trascienden las fronteras. Hola, otra vez, bienvenidos a nuestro podcast de Doñas Sin Fronteras. Mi nombre es Chali. Yo soy Brujita Tarot, la brujita de este grupo. Y le mandamos un saludo a Leslie, que hoy no pudo presentarse a compartir con nosotros. El tema de hoy es un tema algo divertido, algo también curioso, algo serio al mismo tiempo, porque se trata de los hijos favoritos. Sí, justamente yo revisando el internet, me salió que de este mismo año, fue compartido un artículo en la web de infobae.com, dándole créditos, escrito por Facundo Macía Marquís, en donde él menciona que se hizo un estudio de alrededor de 19,000 personas de distintos países para entender qué factores influyen en que un hijo sea favorito o no. Esto fue en una universidad importante, se llama Brigham Young, algo así, no sé, pero bueno, es una universidad. Y ellos mencionan varios factores, que uno aquí entre la risa, entre la cosa, entre el chalequeo entre familia, no nos damos cuenta que esto tiene ciertas explicaciones, argumentaciones y estos estudios que se hicieron en la universidad. Bueno, ahí comentaban, entre otras cosas, bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿En tu casa hay hijo favorito? En mi casa yo siento que no. O sea, mis hijos, yo digo que no, ¿verdad? Ok. Madre. Tú dices que no. No. Ok. ¿Qué dicen tus hijos? El menor dice que mi hijo mayor es el favorito. El mayor nunca lo he escuchado decir que sea el favorito. Pero si yo me pongo a pensar, ellos tienen 10 años de diferencia. Así que tengo que tratarlos de manera diferente. O sea, no los puedo tratar igual porque no tienen la misma edad, no tienen los mismos privilegios, no tienen las mismas necesidades. Entonces yo sí siento que de pronto para el menor eso puede ser una manera de tu favorito. Pero sí, claro, lo siento así, ¿no? O sea, es que son dos personas que tienen necesidades diferentes. Exacto, porque desde su edad él ve a su hermano mayor que tiene cosas que él quisiera tener, pero que por su edad todavía no le corresponden. Entonces a lo mejor esa es su visión del niño, decir, no, mi hermano mayor es el favorito, porque si lo dejan salir, él lo dejan hacer esto, lo dejan tener esto, y va por ese lado. ¿Tu cuando ya tú como hija? Cuando nosotros somos tres, ¿verdad? Yo soy la del medio, yo soy la única hembra. Mi mamá, y nosotros sí siempre le decimos, mi hijo favorito siempre ha sido el mayor, y mi papá tiene su hijo favorito que es el menor. Claro, el papá se lleva mucho mejor con el menor porque era mucho más flexible, se dejaba jugar de la manera que a mi papá le gustaba jugar. Mi hermano mayor y yo somos más... Mi hermano menor es más abierto, más extrovertido. Mi hermano mayor y yo somos más introvertidos, no somos más como calmados, como que déjame en mi esquina, déjame tranquila. A ver si entendí. Dime. Dices que para tu percepción, el hijo favorito de tu papá es el menor. El menor. Pero dices que era introvertido igual que tú. ¿Por qué entonces no? El mayor y yo somos introvertidos. Ya más abierto, más extrovertido, más... ¿Y tu papá es introvertido, es extrovertido? Mi papá es introvertido. Entonces buscó ahí como el equilibrio, ¿no? El equilibrio. No más que, o sea, es que él era de manera de jugar muy brusca. Mi mamá dice que él siempre fue así, desde que él jugaba así con sus hermanos, y entonces que él siempre ha sido una persona que juega muy brusco. Y a mi hermano mayor y a mí no nos gusta. Y el menor, pues él es muy de que se agarra a pelear y se pueden jalar los pelos y se pueden morder, y a él le gusta jugarse así y a nosotros no. Entonces siento que de pronto mi hermano menor sí dejaba pasar ciertas cosas que mi papá hacía, que mi hermano mayor y yo decíamos. Ok, pero ahí lo que estoy tratando de entender, colocándome en el lado de tu papá, es que dijiste una palabra, no nos gustaba, bueno, dijiste una frase, no nos gustaba. Entonces, al no gustarles, ustedes crean ya una distancia con tu papá, porque el menor sí como le gustaba esos juegos, entonces él sí se acercaba a tu papá y se identificaban. Yo te iba a preguntar, ¿tú con tu hermano mayor se ponían a hablar de este tema, decir, no, sí, mi hermano, el menor es el favorito? ¿Se sentaban a hablar de eso? No, el menor y yo siempre decimos que el favorito de mi mamá es el mayor. El de mi papá no era como que... No era relevante. No era, sí, exacto. Es que siento que es como más como que de por parte de tu mamá, ¿no? Que es cuando tú ves ese favoritismo, porque es con la persona con la que más pasas tiempo, ¿no?
Entonces es Sí. la que se supone consiente a todos y la que entonces le da de comer a todos. Entonces, cuando empiezas a ver como que de pronto le da más a uno, o por ejemplo, mi hermano mayor trabajó desde muy joven. Mi papá él siempre le decía, tienes que ir a trabajar, y así que trabajó. Mi hermano a los 16 ya estaba trabajando. Entonces él le daba dinero a mi mamá para que le comprara cosas que él le gustaban. Por ejemplo, él le gustaba comer mucho los nuggets de pollo. Entonces, decirte que una caja traía unos 20 nuggets de pollo, mi mamá le daba 10 al mayor, y entonces el menor y yo nos comíamos 5. Entonces, O sea, tu mamá le decía que ustedes no tenían hambre, que ustedes eran robots, no les daba hambre. entonces lo que mi mamá decía era, ay, es que él tiene que ir a trabajar, entonces él necesitaba más comida, entonces era como que los platos de él eran así. Sí. Es que yo me imagino que ella pensaba, él se tiene que ir a trabajar, yo veo cómo lo resuelvo con ustedes comen zanahoria, y ustedes están esperando los nuggets, y querían comérselos y no, pero eran todos para él porque él se iba a trabajar. Exacto, y claro, yo desde cierto punto de vista lo entiendo, ¿no? Porque nosotros estábamos en la casa y podíamos comer otras cosas. Mi hermano no, mi hermano iba a ir a trabajar y no tenía la flexibilidad que teníamos nosotros de que si nos daba más hambre al rato, íbamos a la nevera y nos comíamos cualquier cosa que había ahí. O sea que nosotros lo usamos mucho para, dice ella que le hacemos bullying, porque lo usamos mucho para echarle broma de que no, que él es de tu favorito. Es que hasta hoy por hoy nosotros le preguntamos cualquier cosa de mi hermano y ella es, ay, pobrecito, es que, ay, no le pasó esto, y ay, no, y tuvo que ir a trabajar. ¿Y ustedes qué le responden? Ay, pobrecito. Así como irónicamente. Sí, ah. Era lo que te iba a preguntar, si esos cuentos siento que son de cuando convivían todos juntos en la misma casa, pero ahora, ¿cuál es la visión? ¿Sigue siendo el favorito o no? Creo que ya la respuesta la diste, sigue siendo el favorito. Sigue siendo el favorito, aunque ella dice que no, que ella nunca tuvo favoritos y que no los tiene, que de hecho sus favoritos ahorita, hoy en día, hoy por hoy, son sus nietos. Son sus nietos, sí, eso es un tema también aparte que hay que hablar porque también los nietos tienen un papel aquí como que ya llegan a los hijos y vienen a ser los protagonistas y a robarnos aquí el show. Bueno, y en mi caso sí ha habido ese juego de que, ay, que sí, que uno es el favorito, que siempre sí, que no. Bueno, dicen que es mi hermano mayor, pero yo pienso, honestamente, de mi caso yo siento que no, que todos somos por igual. Lo que yo creo es que hay hijos que tienen como más afinidad o como una manera más cariñosa de hablar a los papás, y por ese lado siento que mi hermano es así, el mayor, siempre es como muy cariñoso. Yo no me siento que soy cariñosa así con mi mamá, no lo siento. Y yo lo veo en él. Y creo que de los otros tal vez pueda verlo, pero no como el mayor. Entonces yo quiero entender que no es que sea favorito o las circunstancias de afinidad o de reciprocidad, de sentimiento, cómo lo expresan, es lo que hace parecer que son favoritos o no. Pero eso sí ha sido un tema también aquí en la casa. Bueno, yo puedo comentar casos de personas conocidas que hubo un tiempo en que yo le preguntaba a todas las mamás, oye, ¿tienes hijo favorito? O sea, normalmente te dicen no, porque, ay, ¿cómo voy a decir eso? Pero recuerdo el caso de una mamá que sí fue así como de frente y me dijo, yo sí tengo mi hijo favorito. Y yo puedo estar haciendo lo que sea, cocinando, coleteando, en la calle, y él me habla y yo dejo todo y voy por él. Y yo pensaba que se trataba de los hijos chiquitos que los tenía en ese momento, y no, es el mayor que ya estaba en ese tiempo, creo que trabajando y en la universidad. Y yo me quedé así como que me gustó su honestidad de decirlo de esa manera. Hay gente que tenía un hijo favorito y tenía ese favoritismo y lo admitía, ¿no? A lo mejor yo pienso que muchas veces es inconsciente, ¿no? El favoritismo de muchas madres, ¿no? Puede ser porque todos tenemos razones, pero a mí lo que me encantó es que ella, literalmente sus palabras fueron yo sí. Así es la persona que más he escuchado que lo dice de frente. Y igual tengo otra conocida que le pregunté, ella tenía un hijo único por mucho tiempo, luego nació una bebé, y yo entiendo que el ser mamá otra vez recuerda, te regenera el sentimiento maternal, y puedes decir, bueno, y aparte niña, puedes decir, ay, no, es mi favorita porque yo la tengo que atender y es tan cuchi, es tan tierna, y no, ella me dijo, no, es mi hijo mayor. Porque tú no sabes lo especial que él es conmigo, cómo me trata, cómo es. Y entonces otra persona que sutilmente me lo dijo que también, ¿no? Hay otras mamás que lo dicen de una manera más como disimulada. Hubo una que yo siempre detecté quién era su hijo favorito, pero le pregunto, ¿tienes un hijo favorito? Y me dice, no, yo no tengo. Y me dice, bueno, no es favorito, es que tenemos como una conexión especial, pero pues sabíamos quién era, porque se le notaba leguas. Entonces, son cosas que podemos ver de afuera, pero también también tenemos que ver
¿qué es lo que pasa? Como tú dices, que sienten ellas, que creen que no tienen el favoritismo y es lo que transmiten, ¿no? Eso. Hablando de mamás, porque también los papás tienen sus hijos favoritos. Por ejemplo, sí, hay papás que tienen hijos favoritos. Yo siento que a veces está más marcado en el papá que en la mamá. En el caso de mi mamá, ¿verdad? Es que yo pienso que como mi papá tenía a su hijo favorito, ¿verdad? Entonces, si mi hermanito se quejaba de cualquier cosa del hermano mayor, mi papá era muy severo con mi hermano mayor. Entonces, siento que mi mamá en muchas oportunidades tuvo que tomar ese favoritismo, no, o sea, tú con mi hijo no te vas a meter, o sea, es más, yo a veces le digo, a veces a ti no te dolieron, pero a mí sí, así me dolieron mis dos hijos, así que con mis hijos. Entonces siento que mi mamá, en cierta forma, tuvo que tomar ese rol de proteger. De protegerlo a él, porque yo como hija del medio nunca existí, pero ellos chocaban mucho cuando estaban chiquitos, mis hermanos chocaban muchísimo. Porque mi hermano tenía esa tendencia de ser sobreprotector, entonces a mi hermano menor le chocaba que él quisiera ser de su papá. Él decía, yo tengo mi papá, tú no me mandas. Entonces eso hacía que tuviesen mucho roce y entonces creaba ese roce también entre mi mamá y entre mi papá porque uno defendía a uno y el otro tenía que defender al otro. Entonces yo siento que a veces eso también formaba parte de esa defensa y ese favoritismo que de pronto mi mamá tenía con mi hermano mayor y también pues mi hermano mayor trabajó desde muy joven y ayudaba mucho en la casa y ayudaba mucho a mi mamá económicamente. Entonces siento que circunstancias a lo mejor la llevaban inconscientemente a tener una afinidad mayor con mi hermano mayor. Yo soy muy apegada a mi mamá, yo iba con mi mamá a todas las esquinas, o sea, donde yo estaba mi mamá. Yo tengo mamitis aguda, ella lo sabe. Es más, cuando yo me vine aquí la gente le decía, y tu hija te dejó. Pero ella, su consentido, pues era el hermano mayor, y tanto es así que mi cuñada, la esposa del hermano mayor, lo dice, o sea, él es tu hijo favorito. Sí, de frente. Ese es tu hijo favorito. Ahora, hablamos de que la percepción que tú tienes de que el mayor es el favorito de tu mamá y el menor es el favorito de tu papá. Ahora vamos a hablar de la brujita. ¿Por qué tú sentías que tú no eres favorita ni de uno ni del otro? Porque yo siempre fui como la más neutra, ¿no? O sea, como que ellos tenían sus rollos y yo como que los veía de lejito, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver aquí. Como que no eras problemática. Exacto, yo era como que más tranquila en ese aspecto. Entonces, menor era tranquilo, pero chocaba mucho. Y yo no chocaba con ninguno de los dos. Era la ovejita negra de la familia, no una esquina ahí, ¿no? Entonces, soy el hijo del medio. O sea, ese es otro tema, los hijos del medio, los olvidados, renegados. Ok, hablaremos de eso en otro momento. Bueno, retomando lo que te comentaba al principio de justamente ese artículo que salió este año, de los hijos favoritos, mencionan que entre las razones está una de las que dijiste, que porque son hijos mayores, que han tenido que tomar roles ya de madurez, de responsabilidad, a lo mejor sienten una cierta paz, una cierta tranquilidad. Ya no es una responsabilidad del hijo, sino más bien es un soporte, ¿no? Porque se supone que ya no me tengo que estar preocupando tanto. Tal vez no recuerdo haberlo leído en el artículo, pero es que siempre la emoción de un primer hijo como que grabado en el cerebro, ¿no? Y en el corazón de es mi hijo, el primero. Y entonces a lo mejor ya ahí se crea la primera relación como madre y padre. Tal vez por eso pueda venir también, ¿no? De que los mayores sean los favoritos. También puede ser que también se es más protector con el mayor, con el primero. También se es mucho más severo. ¿Severos? Pueden ser. Ahora, ¿no sientes que más bien el menor sea el más sobreprotegido o el más protegido? No, siento que de pronto cuando uno tiene su primer hijo, le da miedo, no me lo toque, no me lo mire que me lo rompe. Ya te entendí. Ella está como un poquito más relajada y entonces tiene un poco más de libertad. Entonces lo dejas hacer ciertas cosas que de pronto el mayor en su momento no te daba miedo porque no sabías qué podía pasar. Entonces siento que podía haber una diferencia de ese estilo. Me acordaste de una mamá que puso el ejemplo, tiene el primer hijo, que la vacuna le toca, no podemos pasar un día, le toca este día, le toca la consulta, hay que llevarlo, le dio fiebre, y cuando llega el segundo, es que se enferme, con sus defensas se recupera, no importa, como que le prestas menos atención, porque ya tienes la seguridad de que el primero te enseñó a tener más experiencia. Exacto, uno es más miedoso con el primero que con el segundo. Cierto, tienes razón, en ese sentido de la protección. Otra teoría que hay siempre, bueno, y también lo mencionan en el estudio, es que dicen que los papás, sus favoritas son las niñas, y que los niños, sus favoritas son, los papás, las mamás son sus favoritas son los niños. ¿Tú qué piensas de eso? En mi caso, no. En tu caso no fue, ya lo tenemos claro. Mi mamá dice pero, que
desde muy chiquita yo nunca fui muy apegada a mi papá. De hecho, ella dice que mi hermano mayor salía con mi papá porque pues ella quería limpiar, quería hacer sus cosas y entonces ella quería que él nos sacara. Y mi mamá dice que yo llegaba a la planta baja del edificio y le decía, no, yo me quiero ir con mi mamá. Entonces mi mamá dice que era muy terca en ese aspecto y yo no me movía de ahí hasta que él no me subiera en el ascensor y me regresara a la casa de mi mamá. Entonces en ese aspecto yo no siento que yo haya sido niña de papá. Sí conozco amigas que son hijas de papá y su papá es el sol, el cielo, la tierra. Era lo que te iba a preguntar, ya que no es tu caso, si conocías en tu entorno, cerca de ti, o sabes de niñas que son súper consentidas por su papá, se cumple esa conozco mucha gente. fórmula. De hecho, tengo una amiga que ella tiene 2 hermanos, ella es la mayor, pero ella tiene 2 hermanos. Y los hermanos tienen el nombre del papá. Entonces, uno lo tiene como primer nombre y el otro lo tiene como segundo nombre. Y ella dice que ella cuando estaba chiquita, ella se sentía mal porque ella no tenía el nombre del papá. Entonces que ella siempre le preguntaba que por qué ella no lo tenía, que por qué ella no la llamaron, por decirte, el papá era Roberto, que por qué ella no la llamaron Roberta, que ella quería ser Roberta, que porque ella no tenía el nombre, que pues, que fueran y se lo cambiaran porque ella quería ser Roberta. Fíjate, hasta ese punto ella estaba así con su papá y se sentía relegada porque no tenía el nombre. Que esto también se menciona en un libro que se llama Mi hijo, mi espejo, en donde es una psicóloga que ella narra las experiencias de atender a muchos pacientes y ella entre esas cosas menciona la cadena que hay de lo típico, ¿no? De que el papá se llama Julio y el hijo se tiene que llamar Julio. Entonces eso puede ser un vínculo del favoritismo porque el padre se puede sentir orgulloso de decir mi hijo Julio como yo y entonces eso por ese lado encuentra como una afinidad. En el caso de mis hermanos, los dos tienen, mi hermano mayor tiene el primer nombre de mi papá y mi hermano menor tiene el segundo nombre. Entonces no creo que en ese caso sea... No es siempre. No es siempre. Yo conozco gente que sí me ha dicho, mi hija mayor es mi hija favorita y yo sé que ella es la que me va a cuidar cuando yo esté enfermo y esa es la persona que va a heredar todo lo que yo tengo. Imagínate, se ha ganado todo con su manera de ser. Bueno, entre otras cosas que nombra el estudio es lo que hemos dado con los casos, ejemplos que hemos mencionado, que son favoritos por el tipo de comunicación que hay, por la conexión que tienen, por los intereses, porque tal vez tienen personalidades muy parecidas, eso pueden ser razones. También hablamos de los menores, porque los sienten como en desventaja, más desprotegidos en el aspecto de que los otros ya crecieron, ya son más independientes y esta persona siente como que necesitan el afecto, por la edad necesitan atender, enfocarse en ese hijo, que es como el caso que tú mencionas, que no necesariamente es favoritismo, sino que entiendes que tus hijos tienen necesidades distintas. Exacto. Y por eso estás como más pendiente de uno. Exacto, si te preguntas a uno, yo pienso que a lo mejor mi hijo mayor puede pensar que el menor es el favorito cuando no es el caso, sino que pues tienen unas necesidades diferentes y son tratados según sus necesidades. Mi hijo mayor es como muy, quizás más comprensivo, entonces es como que, no, yo no necesito nada, entonces es como que yo le voy comprando las cosas como veo que las va necesitando, pero mi hijo menor es más destructor con respecto a ropa, zapatos, entonces él es como que sí necesita, le lleva a la ruina, o sea, comiendo, o sea, él es un caso aparte. Entonces, él necesita mucha atención en ese estilo. Entonces, el otro, desde muy, muy chiquito, él podía entretenerse solo, él vive en su mundo, él es así, o sea, desde muy chiquito, no te pide, no te exige. Es como que él tiene a lo mejor quizás un alma muy bien, entonces es como que muy maduro para su edad, siempre lo ha sido. Entonces el menor es más como que yo necesito, yo quiero, necesita atención, necesita cariño, necesita amor, necesita que esté uno, él necesita estar encima de uno, pero él es así. Ya. Quería entonces en ese sentido preguntarte si tú has conversado con tu hijo mayor y te has dado cuenta si realmente él no tiene tantas necesidades o iguales necesidades que el chiquito. O sea, podemos decir que son diferentes, pero le has preguntado, digo, de así de mamá, si él necesita algo de atención, no con esas palabras porque a lo mejor no lo dicen, ¿no? Porque no te estés metiendo conmigo, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Pero tú como mamá no has tenido como ese instinto de ver así como que analizar si tal vez él necesite esa atención o que él sienta que bueno, como yo fui así de chiquito, entonces no me dan atención porque yo no la necesito porque yo ya crecí, soy de esa manera. A él yo siempre le pregunto, mira, ¿quieres esto?
Porque yo sé que si le pregunto si necesita algo no me lo va a decir, pero entonces yo o se lo compro o se lo doy porque sé que lo quiero o lo necesita, o entonces le pregunto si lo necesita o si lo quiere. ¿Quieres esto? Lo voy a ir a comprar o te hace falta algo. Entonces yo voy así como que tratando de indagar y si yo veo que lo necesita y le hace falta y no me lo pide, yo igual se lo compro y se lo doy. O sea, es que él es muy como que muy maduro para su edad y de pronto quiere tomar ese rol que no le corresponde, proteger quizás a uno, que de pronto pueda ver que uno esté pasando por una situación más difícil, ya estamos, por ejemplo, aquí nos estamos todavía adaptando, entonces él como que de pronto tiende a callarse más, pero yo siempre trato de como que si te hace falta algo, dime, yo te voy a comprar esto, ya te voy a traer aquello, entonces yo sé lo que él necesita, yo siempre estoy tratando de estar pendiente de eso. Y vamos a ponerte este ejemplo, tú estás en la planta de abajo, y está tu hijo menor en un lado, en su cuarto, y el otro está en su otro cuarto, y los dos al mismo tiempo te llaman y te dicen, mamá, por favor, ven, necesito tu ayuda. ¿Con quién vas? Con el que grite con más desesperación. Identificando el tono de la... Hay que identificar, si no les digo, ¿qué quieres? Ajá, o sea, mejor es decir, ¿no? Porque ese es otro tema. Exacto. Porque no decir al momento, decir, mira, dime qué tienes, y entonces ya yo sé qué hacer, a dónde voy. O le pregunto, ¿quién se está desangrando? Es una pregunta capciosa de trampa para ver si me decías, voy corriendo donde el chiquito. No, voy corriendo donde el grande. Voy a ver, le pregunto, ¿quién se está desangrando? Eso ya sería ir por ir. Exacto. Bueno, en mi caso, fíjate que yo de chiquita, nunca me sentí la favorita de chiquita, pero de grande puedo entender que al final el lado de mi mamá, ninguno es favorito. Pero algo muy gracioso que me pasaba, porque yo pensaba que no era favorita, incluso llegué a pensar esto, que yo no era hija de mi mamá ni de mi papá, porque todos tenían su álbum de nacimiento, de cuando mi mamá embarazada, saliendo del hospital, aquí está el bebé, nada, yo no tengo absolutamente nada, yo decía, soy adoptada, no hay de otra. Y casi que me ponía a llorar. Entonces, pero nada, soy la que más me parezco a mi mamá y entonces no hay por dónde discutir la cosa. No puedes seguir diciendo que eres adoptada. Exacto, y fue que el álbum... te parece mucho a tu mamá. Sí, es lo que me dicen. Y lo que sucedió fue que el álbum como que se dañó en una mudanza, se perdieron varias cosas y bueno, por ahí se fueron mis recuerdos. Y justamente fueron los tuyos. Sí, bueno, esto no lo mencionan aquí en los estudios, pero es esa cuestión de que aquí hablando nosotros y que a lo mejor son chistes, en familias ha llegado a haber conflictos. Ha habido conflictos incluso de separación o de disputa por razones económicas, hasta ese punto, me imagino que a otros niveles, pero al punto económico, decir, no, claro, porque como es el hijo favorito, es la hija favorita, también puede repercutir eso, ¿no? Pero siento que esto es como un ejercicio de empatía, como que nosotros ya siendo madres podemos a lo mejor entender a nuestros padres, porque creemos que hay un favorito. Y bueno, ya hablamos de las conexiones, de las personalidades, porque pueden ser más responsables, porque no están detrás de ellos, como tú dices que el grande no lo tenías que estar persiguiendo, te generaba paz. Algunos padres pueden verlo como favorito en ese sentido, otros porque son muy extrovertidos, son el alma de la casa, los que hacen reír. Y bueno, hay muchísimos factores. El hijo que se desvive por su padre, el que le habla con palabras bonitas, por su madre, el que deja todo lo que está haciendo, así como la madre, el hijo deja todo lo que está haciendo, o siempre se acuerda todos los días de aunque sea una llamada, un hola, un te amo, esas cosas también me imagino que son parte de lo que ellos pueden sentir para que uno piense que son sus favoritos. Sí, yo te comentaba de grabar de el caso de que me vino a la mente un caso de la Biblia en donde se habla como una parábola del hijo pródigo, en donde están los hijos que siempre están viviendo con los papás o que trabajan, que están cerca pendientes de sus papás, y llega el que nunca está pendiente de ellos y nunca los ayuda económicamente, no les llama, desaparecido del mapa. Y de repente avisa que va a llegar y sus papás arman una fiesta, invitan a toda la gente, manjares, comida para recibirlo. Y los demás hijos se ponen como que, oye, pero ¿por qué? Si nosotros somos los que estamos aquí pendientes de ti, de ustedes, y entonces a él lo reciben así, y entonces el mensaje de la parábola, lo que yo entiendo es, para un padre siempre un hijo va a ser un hijo, y el hecho de que los hijos que están siempre pendientes, no crean problemas, ya son una tranquilidad para ellos, y los otros puede ser una preocupación que causan, pero al final
tienen un reencuentro con ese hijo, es como, wow, saber que tu hijo que nació de ti está volviendo, se abrazan y eso debe ser un sentimiento muy bonito. Bueno, hay que ponerse en el lugar de los padres para entender esa parte también, pero bueno, siempre es bueno escuchar a todas las partes. Que una cosa es regocijarse, ¿verdad? Por recibir otra vez, reencontrarse con un hijo, pero tampoco puede ser favorito cuando una persona está en malos pasos, como alcahuetear, no puedes, no tienes que tener ahí como, ahí ser más neutro en ese sentido, porque así también estás enseñando. Y bueno, como para cerrar de lo que dice el estudio, es que tenemos que fijarnos en las necesidades individuales de nuestros hijos, porque muchas veces ellos sí hay hijos favoritos porque no les prestamos atención a ellos. Entonces uno cree que, bueno, porque no me causa problema a esa persona, no. Pero tenemos que enfocarnos también no solamente en el amor colectivo hacia los hijos, sino en sus necesidades individuales, entender qué les pasa, por qué piensan de esa manera y qué podemos hacer para mejorar esa relación. Otro factor que dicen que puede ser dañino, consecuencias que pueden haber para los hijos que se sienten que no son los favoritos. Vamos a hablar de hijos desde chiquitos, que pueden sentir que puede aparecer rivalidad entre los hermanos, ¿no? Rivalidades que a lo mejor de chiquito, cositas así de berrinche, pero con el paso del tiempo se pueden degenerar en conflictos más grandes, ¿no? Que incluso pueden terminar con separación de familias. Baja autoestima. Un niño puede sentir baja autoestima porque se siente relegado por sus padres o porque puede ver que comparte más con otros. Habría que entender cómo manejar eso de la afinidad con unos para que los otros no se sientan relegados. Puede ver reflejado en bajas calificaciones, en una persona que no es, que no rinde intelectualmente, escuela o emocionalmente no tiene una inteligencia sólida. Y también problemas con las relaciones sociales, problemas cuando trabaje, cuando se case, porque vienen muchas cosas de la casa en ese sentido. También problemas en la escuela. Puede ser un niño bulliado o puede ser un niño que pro bullying, ¿no? Que quiere todas sus debilidades que están en la casa encontrar como una especie de fortaleza haciendo lo mismo con las demás personas, como sacando su ira, su resentimiento y maltratando a otras personas. Y soluciones, bueno, en conclusión mencionan eso, que hay que estar mirando muy de cerca a los hijos para ver cómo es su reacción, qué sienten ellos, qué no, cuando uno hace algo, tener eso muy presente y tratar de hacer actividades que integren a todos. O por ejemplo, decir un día me voy con mi hijo fulanito, el otro día voy a compartir más con mi hijo perejencito y así para que sientan que hay esa equidad. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen rápidamente las cartas de la brujita. Bueno, yo saqué 2 carticas. La primera nos dice el instinto. Siento que la carta tiene que sigamos ese instinto de que no lo callemos, de que te dejes llevar y no lo silencies. La otra carta es las olas, ¿no? De no ir contracorriente, dejarte llevar por las olas, ¿no? Como que si tú peleas cuando estás metido en el agua, no llegas a ningún lado. Sin embargo, si tú te quedas quieta, el agua te va moviendo sola. Eso es lo que te dice la carta. Tiene algo que ver con lo que estábamos hablando, del instinto, de saber en qué momento analizar, estar pendiente de los hijos, cómo están reaccionando entre nuestras acciones, pero al mismo tiempo, como grandes, también tenemos que hacer lo mismo, el ejercicio de empatía con los padres, saber por qué ellos creemos que piensan de esa manera. Escuchar a nuestros hijos y seguir a nuestro instinto es importante. Y también dejarnos llevar y no estar como que contracorriente. Si estás peleando constantemente con ellos, eso también repercute en la relación que puedas tener con ellos. Totalmente. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué hijo favorito hay en tu casa? Nos despedimos para una próxima oportunidad. No importa que estemos a miles de kilómetros de distancia. Nuestras risas y complicidades trascienden las fronteras. Aquí en Doña Sin Fronteras. Nos vemos. Bye.